El duelo del migrante es que cuando tú dejas tu país por diferentes circunstancias, aunque sea planeado, tú no sabes cuándo vas a volver, no sabes si vas a volver a ver a tus padres con vida o algún familiar o algún amigo muy querido, y se le llama el duelo del migrante, y que estás en una depresión sin que tú lo notes. Llego a España tristemente por una situación de inseguridad, ¿no? Hay una certeza que la violencia, el momento histórico, como tú dices, de México, gran violencia, que después te suena como a chiste, broma, pero que es trágico, porque cuando llegas a España, muchos niños españoles o de otras nacionalidades dicen, tu papá es narco o policía. Es gravísimo eso. Uno de los barrios más exclusivos de Madrid es el barrio de Salamanca, y ahí se están concentrando la mayoría de los mexicanos, que a los españoles les está llegando a incomodar. Está pasando ahorita con la gentrificación, principalmente en Madrid. ¿Por qué? También el incentivo fiscal que está dando el gobierno de Madrid para que inviertas, ¿no? Es muy caro contratar gente porque los impuestos se pagan. Allá sí es casi imposible evadir el fisco. Bueno, es imposible. Líderes por México. Una producción de Canal Cero Networks. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líderes por México. Me da mucho gusto recibirlos en un nuevo capítulo. Yo soy Juan Carlos Esquivel, una producción de Canal Cero Networks. Hoy tengo el gusto de tener un gran amigo mío. No voy a hacer tanta presentación porque se va a presentar prácticamente solo, pero es un querido amigo de hace muchos años, compañeros de la prepa, que él radica en Madrid. Tuvo una escala aquí en México para la feria para el Fitur. Y dije, no, vamos a tenerlo aquí para que platiquemos un rato juntos. Está con nosotros Danny Moon Davis, Daniel Luna David. Daniel. Bienvenido, hermano. Gracias, mi hermano, con el placer de saludarte, el privilegio de estar aquí contigo y platicar de manera muy rica, muy entre amigos, muy íntima. Y efectivamente regresé a mi tierra después de algunos años al Tianguis Turístico, a su 50 aniversario de este gran tianguis que nació con Acapulco como ícono del puerto internacional del mundo y de América. Pero déjenme platicarles por qué vino a Fitur. Él es vicepresidente de comercio de la Concanaco para Europa y también es vicepresidente de la revista Mundo Ejecutivo en Madrid y Marbella, España. Y está en Madrid desde el año 2021. Esa es la razón por la que veniste. Veniste de chama, además. Así, con el gran pretexto, y qué mejor lugar que México. Regresar a mi país y trabajo, pero qué gratificante venir de trabajo a tu país, mi hermano. No, padrísimo, Juan. Justamente el espíritu de Líderes por México son personas como tú, personas que logran trascender, logran poner en alto el nombre de México dentro y fuera de nuestras fronteras. Y la verdad es que desde que ves el título y dices, soy súper rimbombante, ¿no? Vicepresidente de Comercio Internacional de la Cámara Nacional de Comercio en Europa. ¿Qué representa esto para ti como mexicano, el estar viviendo fuera de México y representar a México? Es un orgullo, es un gran orgullo sentirte que tú caminas y que llevas a México en tu persona, en tu actuar, en el día a día, en lo que tienes que proyectar y sobre todo en la confianza que te da la Concanaco Servitur, que es la Cámara de Comercio más importante de México por constitución. El hecho que ellos confíen en ti, que te vuelves el enlace, la cámara del empresario que quiere migrar a España, a fijarse allá, o de los que quieren regresar. Es la vicepresidencia de un hombre muy rimbombante, pero la obligación es mayor, porque siempre tienes que estar al día, atento, y siempre darle la confianza a todos aquellos empresarios. Incluso tenemos la fortuna que se nos acercan empresarios de otros países, muchos de Hispanoamérica, de muchos países de Sudamérica, se nos acercan porque a México nos ven como el bastión, como la fuerza que somos y que tenemos que volver a retomar, que no se pierda lo que representa México en el mundo como dentro de las 2 economías más importantes a nivel mundial. Impresionante. Oye, has trabajado tanto en el sector público como en el sector privado, en México, en Costa Rica y en España. ¿Cómo llegas a España? Llego a España tristemente por una situación de inseguridad, ¿no? Lo que ocurre en el país es amenazas. Tengo la suerte que mi esposa es española, mis hijos son españoles con doble nacionalidad, y España nos abre la puerta. España siempre le ha abierto las puertas a los mexicanos.
Yo creo que somos el país más hermano, más parecido a los españoles por cultura, por idiosincrasia, además que nos quieren mucho y vi el destino perfecto. Mis hijos llegan, tengo 5 años allá, llegan de 12 y de 15 años mi hija. Llegamos hacia España, donde siempre digo, hablamos el mismo idioma pero diferente lenguaje. Sí. Tienes que reaprender todo. Todo es diferente. Como digo yo, todo es igual y claramente diferente, ¿no? Y así llegó a España como un nicho de oportunidad, que el mismo lenguaje, y vaya, teniendo la fortuna de tener familia de parte de mi esposa, se nos hizo una gran oportunidad para el desarrollo de mis hijos también. Sí, por supuesto. Yo creo que lo hemos platicado en muchos programas con diferentes especialistas, pero más que especialistas, con padres, con hijos, con hermanos, que tenemos esta situación pues de mucha incertidumbre, ¿no? Por el momento histórico de tanta violencia que vivimos en el país y esta incertidumbre que no sabes qué va a pasar. Entonces, creo que muchos tenemos como desafortunadamente la idea o la esperanza de decir o que esto termine o yo también me quiero ir, ¿no? Para que podamos tener paz dentro de las necesidades humanas. En la pirámide de Maslow, por ejemplo, la base es la supervivencia Así es. y no puedes tú desarrollarte en un lugar donde no tienes garantizada paz y tranquilidad para tu familia. Así es, y fíjate, tristemente lo que tú mencionas de lo de la inseguridad o la imagen que da México al mundo, acompañada de mucha noticia que no toda es verdad, pero hay una certeza que la violencia, el momento histórico, como tú dices, de México, gran violencia, que después te suena como a chiste, a broma, pero que es trágico, porque cuando llegas a España, al colegio, que al inscribirse a tus hijos, muchos niños españoles o de otras nacionalidades, dicen, ¿tu papá es narco o policía? Es gravísimo eso. ¿Por qué? Porque tristemente se proyectan muchas series de violencia y que tienen un alto rating en todo el mundo, ¿sí? Asociado a México. México en un momento dado está a la cabeza en todos los titulares, en las noticias, y es de alto impacto. Y ellos no lo creen, ellos creen que es película. Y cuando a mi hijo Santiago, a Sofía, le preguntan de algunas experiencias que llegaron a tener, ellos no lo creen. Para ellos, por ejemplo, en España no existe la palabra secuestro. A los jóvenes se van a la disco a las 12 de la noche, llegan a las 6 de la mañana, los policías le preguntan cómo están, los policías lo protegen. Me dice a mi hija Sofía, papá, es que cuando cuando mis amigas me preguntan que si confiamos en la policía y decimos que no, no lo creen. Es triste, es grave, y eso es lo que tenemos que cambiar la imagen, tenemos que cambiar la imagen. Ojalá y México pronto dé pasos importantes y como tú bien dices, hay una alta migración de mexicanos, de buenos empresarios que se están yendo a radicar. Fíjate, te doy un dato bien importante que salió en la revista Forbes, me parece, que el año pasado llegaron 20,000 mexicanos, cuando históricamente existían 20,000 mexicanos viviendo en España, ahora se duplica en un año. Sí. Y se van 7,500 a Portugal. ¿Por qué? Porque les da Portugal un incentivo fiscal, Madrid está dando un incentivo fiscal y sobre todo seguridad. Que como dicen aquí, como decimos, salen nuestros hijos y nos quedamos con el Cristo, el Jesús en la boca, que vuelvan sanos o salvo, o nosotros mismos, ¿no? Sí. Y eso es. Fíjate que me gustaría abordar esta entrevista en dos temas. La primera es en la parte social, que tuvimos el gusto de conseguir en España recientemente, y yo quisiera compartir mucho de lo que platicamos de la gentrificación que está pasando en España, particularmente en Madrid, por parte de los mexicanos. Y por otro lado, también aprovechar que estás aquí y hablar sobre el tema del comercio y del todo el trade que hay con Europa y México, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? Mira, está sucediendo algo muy un fenómeno muy raro que a los españoles les está llegando a incomodar. ¿Por qué? La gentrificación. Uno de los barrios más exclusivos de Madrid es el barrio de Salamanca.
Y ahí se están concentrando la mayoría de los mexicanos. Restaurantes, y el mexicano llega y lo que vive aquí, el desplazamiento que hay a la gente de origen de los barrios que se tienen que mudar. ¿Por qué? Porque todo sube en costo, ¿no? Allá es diferente, allá hay buenas instalaciones, pero ¿qué pasa con los mexicanos? Llegan de alto poder adquisitivo y contado, que si, por ejemplo, como le llaman allá, un piso vale 1 millón por tasa mínima en ese barrio que valen más, pero el mexicano llega y te dice, te doy 1.300.000. Se crea un desorden, lo cual muchos españoles están reclamando el por qué se les desplaza si ellos son de origen, son españoles, porque ese barrio tan exclusivo se está desplazando. Obviamente mucho mexicano, está llegando también argentino y parece increíble y también colombiano, venezolano por la situación social que está viviendo en estos momentos el país, está llegando a España. Eso está ocurriendo con la gentrificación. Es muy interesante, causa risa porque a veces puedes avanzar por cualquier calle del barrio de Salamanca, no se vas por Serrano y oyes las palabras órale o no manches y muchos mexicanos y no oyes un solo español, oyes un argentino. Es lo que está pasando ahorita con la gentrificación, principalmente en Madrid. ¿Por qué? También el incentivo fiscal que está dando el gobierno de Madrid para que inviertas, ¿no? Es lo que está pasando. Y en cuanto al comercio, el gran problema que hay, que muchos mexicanos quieren llegar a hacer las cosas como las hagan aquí en México. Y es muy diferente. Allá la normatividad es muy estricta. Los horarios, las leyes, es muy caro contratar gente porque los impuestos se pagan. Allá sí es casi imposible evadir el fisco. Bueno, es imposible. Y más si llega alguien del gobierno e identifica que tienes a una persona que no tiene los papeles en regla, la multa es altísima. Y vamos al comercio. Hay un dato muy interesante. El año pasado quebraron cerca de 300 restaurantes mexicanos. ¿Por qué? Porque la gentrificación lo que hace que culturalmente adquieres, los españoles se dan cuenta ya más cómo es la cultura mexicana y ya conocen lo que es una tortilla bien hecha, un taco pastor al taco pastor, y ellos llegan y dicen, ¿sabes qué? Le vendemos el Tex-Mex y no les gusta. Hay empresas Tex-Mex que tienen un mercado muy específico porque hay más norteamericanos viviendo que mexicanos. Esa cifra nos duplican los norteamericanos viviendo en España, y el mexicano se adapta. Se adapta a esta cifra, dicen, no es tan fácil. El mexicano llega y dice, yo pongo una taquería, pongo un restaurante, pero no se trata de eso el comercio. México innova. Ya acaba de llegar un buen amigo que instaló una fábrica de servilletas pero tiene que adquirir todo el proceso europeo, ¿sí? Es lo que está pasando. Hay mucha oportunidad, pero tienes que respetar las normas, las reglas, los horarios. Por ejemplo, a nosotros, tú viste hace poco que estuvimos platicando que si hay el camarero, como le llaman a los meseros, cierran a las 8 y a las 8 se cierra. Muchos restaurantes se cierran de 2 de la tarde a las 5 de la tarde para comer, y tú llegas y dices, ¿cómo es posible? Que a la hora de la comida esté cerrado. ¿Dónde como? ¿Y qué te contesta el mesero? Señor, nosotros también comemos. El otro aspecto, tú sabes, bueno, mucha gente que no hay propinas. ¿Por qué? Porque el salario es digno, que no necesitan, no viven de las propinas. Y nos gusta porque dicen, nos encanta que vengan los mexicanos porque los mexicanos, si se sienten bien atendidos, nos dejan propinas y son felices. Y otro aspecto cultural, por ejemplo, cuando viajan a México los españoles, me dicen, el mejor servicio sin duda, yo considero que como México somos de los top. Estamos en los 3 primeros a nivel mundial de la calidad del servicio de la gente, de la capacitación. Y me decían los españoles cuando viajaban a algún puerto de México, que los primeros días se sentían agobiados. Llegábamos, nos sentamos y el mesero estaba atrás, como escolta. Dice, nos sentíamos muy agobiados e incómodos. Al tercer día nos sentíamos los reyes, porque
no nos acabamos la bebida que pidiéramos y nos las cambiaban. Señor, ¿cómo está? Una servilleta. Y se volvió para nosotros una experiencia muy agradable, que nos deja con muchas ganas de recomendar México, de regresar. Y cuando regresamos a España, ya no nos gusta el servicio de España. De Frío. España, frío, impersonal totalmente. Y eso es lo que brinda México. Y en el negocio es la oportunidad, es buscar nuevas áreas de oportunidad. España está abriendo muchas áreas de oportunidad. Nada más, yo creo que un error es que que se quieren centrar en Madrid, en Barcelona, en las grandes capitales. Pero hay muchas provincias, por ejemplo, una que se llama Orense, que es de moda y hay muchos mexicanos que tienen Orense, Orense, ahí en de donde Galicia. claro, donde Sí, la familia Vázquez Raña sí, sí. famosa, ellos son originarios de ahí. Y está la maquila de muchas marcas de ropa de prestigio y hay muchas áreas de oportunidad en el territorio español para empresarios mexicanos. Y los españoles están ávidos. Además, los españoles nos quieren mucho y nos respetan sobre todo. Sí. Como te comentaba, ellos dicen, nos damos cuenta cuando llega un mexicano porque dice, buenos días, por favor, con permiso y gracias. Venimos bien arreglados, bien peinados. Parece de risa, pero es el impacto que causamos, es la imagen que tiene el mexicano en Europa. Nos ven como gente preparada y es muy bonito sentir ese reconocimiento que hacen los españoles para con nosotros. Y, Pero además, ellos ahora se quejan. Fíjate el fenómeno que está sucediendo, Juan Carlos. Me dicen, ustedes son los racistas. Le digo, ¿perdón? Sí, dice, como llega mucho mexicano de poder adquisitivo y mucho joven, dice, ustedes llegan y se van es cultural, porque aquí pasa en México que llegas a un restaurante y la mejor mesa la pide un mexicano y ve que alguien pide un tequila, pues yo pido un whisky. Ellos les impresiona esa manera de ser del mexicano. Sé que no sé si es bueno o si es mal, pero es cultural, pero es México. justo eso te iba a preguntar. Me encantó lo que me platicaste sobre los white Mexicans, que le llaman, que es una visión diferente a como nos veían antes. Yo me acuerdo hace 30 años que fui la primera vez a Europa, me preguntaban, oiga, ¿y tienen coches? Porque la gente pensaba que andábamos en caballos y Así las es. calles están pavimentadas y andan con pistolas y entonces yo decía, no puede ser posible, ¿no? Que se queden con esa imagen. Ahora ya, yo creo que con la globalización del internet y todo, pues estamos todos acostumbrados a consumir contenidos. Te pones a scrollear y le das una vuelta al mundo 3 veces. Pero la imagen que tienen justamente el mexicano que está en Madrid en este tipo de barrios, pues es gente de un poder adquisitivo altísimo que está acostumbrado a llevar una vida, viste bien, huele bonito, deja propinas, va a buenos lugares, consume tickets altísimos. Pero me gustaría que compartieras lo que me decías de los white Mexicans, que pues vamos, hay de todo, ¿no? Eso, Tiene mucho que ver con un tema de educación, claro. que pues a veces no soportan. Platícanos cómo está esto. Fíjate que ronda en edad de estudiantes, digamos, que se van a hacer el máster entre 22 y 30 años, 33, que llegan con el poder adquisitivo. La mayoría de restaurantes de moda mexicanos los hacen para los mexicanos. Y sucedió, por ejemplo, algo en el 15 de septiembre. Hay un restaurante mexicano que puso las mesas, que eso no se veía en España, para 4 personas costaba 2.500 euros. Los españoles, los jóvenes estudiantes no daban crédito. Decían, están locos, que eso. Las mesas estaban agotadas. Había gente afuera. Los mexicanos son los que llenan los lugares. Los lugares de moda es un sector muy específico y ellos son los que llenan los lugares, son gente que nos reconocen los españoles. Los españoles dicen, los mexicanos son sinónimo de dinero. Ya cambió todo, ya cambió todo. Ahora que el español ya se atreve, que ya viaja, bueno, a México porque hubo un lapso en que olvidaron México, quedan impactados de nuestros servicios, de la infraestructura que tiene México, y ese es el mexicano que hay ahorita en España, es el mexicano que predomina, es el mexicano estudiante de las maestrías, es el mexicano inversionista. Al mexicano nos ven, es ese fenómeno padre, que ya no nos ven que montamos a caballo,
ya no nos ven. La referencia musical, por ejemplo, cuando va Luis Miguel, que llena dos conciertos en el Santiago Bernabéu, que vive en el alta esfera, esa es la imagen del mexicano, fíjate, qué bueno. ¿Y qué hacemos nosotros? Reforzarla. No, siempre mostrándonos orgullosos de quiénes somos, de nuestras raíces, y estamos rompiendo ese paradigma. Nos estamos haciendo muy atractivos para la economía europea, nos buscan, y como que te dije hace rato con Canaco, que somos ese vínculo, pertenecemos a las cámaras europeas de una COE, que es la más importante de España, y somos invitados frecuentes para hablar, para exponer, para intercambiar puntos de vista. Nos buscan países pequeños, por ejemplo, la última vez Uruguay, un país que tiene un poquito menos de 4 millones de habitantes, que dicen, ¿cómo le hacen? Y somos un punto de referencia de consulta. ¿Y qué hacemos nosotros en nuestra tarea abordando todos esos temas que llegan con nosotros y les decimos qué hacer, cómo hacer y con quién hacer? Para que estos Mexican White yo soy Mexican Brown, ¿no? Más que nada por acapulqueño, pero sí somos un punto de referencia fíjate que está muy bonito porque no nos relacionan con corrupción allá. Eso es muy padre. Pero si brincamos para este lado, dice cómo hacen para soportar tanta corrupción. Pero hay muy pocas historias. Yo no conozco ahorita, en los 5 años que he estado en Madrid, que haya una denuncia a un mexicano que haya actuado en contra de la ley. Yo creo que los que llegamos estamos cansados o decepcionados de lo que está pasando en nuestro país, y vamos a poner el nombre de México en alto. Sí, es a tu pregunta, que dentro de nuestras costumbres bizarras que podemos tener, pero más que nada son actitudes muy positivas, que muchos mexicanos se están quedando. Los hijos de los que se fueron a estudiar se quedan en los máster. Salud, mi Perdón, hermano. gracias. ¿Por qué? Porque les enamora, ven el área de oportunidad, saben que no necesitan tanto dinero para viajar como aquí. Por ejemplo, tú estás allá y te sale el día, conoce Roma y te sale 150 euros el boleto de avión, ir y regresas en un día. Llegas a las 6 sales en el vuelo de las 6 de la mañana, regresas las 10, y en pesos mexicanos te gastas 5,000 pesos, amigos, 6,000 pesos. Ni a Acapulco, ni a Niguá, ni a Sí. Cuernavaca sale por las autopistas, digo, y eso enamora a los mexicanos, y lo importante que el mexicano siempre va con la bandera por delante. Es lo importante que nosotros, a diferencia de muchos países hermanos hispanoamericanos, nosotros no pretendemos volvernos españoles. Nosotros somos la carta de presentación de México y defendemos México. Es la gran diferencia que hay. Es sin duda muy atractivo y muy aspiracional, ¿no? El poder estar en España y sobre todo hacer negocios. Eso está limitado a grandes esferas o, por ejemplo, microempresarios, pymes. Tienen capacidad de poder tener negocios y poder vivir legalmente en España a través de poner algún negocio, de invertir allá. ¿Cómo funciona esto? Mira, si hay mucha oportunidad. Obviamente, tienes que llegar con un colchón no tan importante, digamos. Bueno, un colchón, digamos, a diferencia de que una pymes que llegan con 10 millones de pesos, 500,000 euros, aparte que está un tipo de que te dan una residencia, tú puedes invertir. ¿Por qué? Porque están habiendo muchas franquicias. Perdón, pero tú tienes que llevar ese dinero a una cuenta española Claro, no, tú o, la o, llevas, tú la o- llevas y puedes hacer o puedes demostrar que tienes ese recurso en México, por claro, ejemplo. lo puedes demostrar. Y lo interesante son los mexicanos que invierten en franquicias españolas de que han tenido experiencia de éxito. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las que se dedican a los dientes, los odontólogos, a negocios de comidas españolas, que incluso te invitan a ser socio, que los mexicanos no tienen que erogar tanto dinero, y eso es una forma segura de tener éxito, de que su dinero le reditúe. Pero hay algo bien importante. Fíjate que cuando llegan los españoles y mismos mexicanos que están bien asentados, que viven muy bonito, dicen, olvídate de ser millonario aquí. Aquí no se viene a ser millonario, aquí se viene a tener calidad de vida,
a vivir bien y que tus hijos salgan excelentemente preparados. Te cambia el chip, Sí. porque tú dices, en un momento dices, qué mentalidad tan mediocre, ¿no? Pero te das cuenta cuando tienes la seguridad, se le llama la seguridad social, que son todos los hospitales, el medicamento subsidiado, como te comentaba. Por ejemplo, yo que soy hipertenso, aquí me cuesta 1,500 mi caja de 28 pastillas, allá te sale 1 euro con los impuestos, con los impuestos que pagas. Y cuando el mexicano se adapta a la forma de pensar, digo, yo de repente llevaba 2 años y medio y me sentía como león enjaulado. Digo, ¿qué hago aquí? Todo lo que sabía en México aquí no aplica. Te tienes que reinventar tu manera de pensar porque la nostalgia, que se le llama, muchos no saben, el duelo del migrante. El duelo del migrante es que cuando tú dejas tu país por diferentes circunstancias, aunque sea planeado, muchas veces tú no sabes cuándo vas a volver, no sabes si vas a volver a ver a tus padres con vida o algún familiar o algún amigo muy querido y se le llama el duelo del migrante. Eso te acompaña de 1 año y medio a 2 y que estás en una depresión sin que tú lo notes, ¿sí? Incluso adquieres enfermedades que nunca te habían dado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico está hecho para la Ciudad de México, para mí, y ya son otros virus tal vez más débiles, pero no, nos afectan. Y ese duelo del migrante, cuando lo logras superar, tu vida cambia. Como digo yo, ya dejas de ver en blanco y negro y vuelves a ver colores. Vuelves a ver las oportunidades. ¿Por qué? Me decía un empresario importante español, dice, es que ustedes los mexicanos, y yo te digo, abres mañana esto, en una semana, perdón, abres y quiero 8 focos. Si los focos no llegan, ustedes los mexicanos ponen velas. O van a uno y ponen algo diferente, pero ustedes lo hacen funcionar. Dice, ustedes, la iniciativa que tienen, su modo de reinventar y sobre todo de decidir y de hacer, dice de admirarse, dicho por los españoles, por CEOs, por líderes empresariales. Dice, ustedes como somos tantos millones de mexicanos, la competencia la traen en la sangre. Siempre buscan hacer las cosas mejor. Y cuando el mexicano encuentra realmente el nicho, hay una historia de éxito permíteme contarte, una niña Sí. que se fue a trabajar a Barcelona y después la mandan a Tenerife. Y su papá dice, mi hija, salgo, pues ya se le iba a acabar el contrato y regresa, es de Guanajuato y se va a una de las playas, después de ahí se le antoja en una playa de México y compra un sombrero de palma. Regresa y les encanta el sombrero de palma. Y esta niña ve el nicho de oportunidad y se lo piden y le dice, oye, yo quiero vender esos. Regresa y esa niña ahorita está vendiendo más de 1,500 sombreros al mes. Con un sombrero que le puede costar aquí ya a precio ya de mayoreo, Sí. por artesanos mexicanos, que le puede costar, por ejemplo, 50 pesos. Allá los venden en 2,500 pesos. Imagínate el margen. No, realmente. Son los nichos de oportunidad, el estar viendo qué hace falta, qué no tienen, o mejorarlo. Ese es la oportunidad de negocio, porque el mexicano, como hemos tenido nacimos con crisis, todos de nuestra edad siempre hay devaluación, y ya decimos nosotros cómo hacer dinero. Y yo creo que los mexicanos hacen más dinero que los europeos. No te vuelves millonario, o sí, tal vez con el paso del tiempo, pero sí tienes el acceso a vivir muy bien con este ADN que tenemos, y por eso los empresarios mexicanos, yo creo que en su mayoría tienen éxito. Los que no tienen éxito son porque los que no quieren adaptarse al mercado europeo ni a la normatividad. Si tú como pequeño empresario, como profesionista, quisieras emigrar a España, ¿cuál es el ABC? ¿Cuáles son las oportunidades o los diferentes mecanismos para hacerlo? Primero que nada, que tu decisión sea consciente, que no sea desesperada, que estudies aquí qué hay en España, qué necesita, y que veas diferentes alternativas de lugares de España. Sabemos, hay un chiste que dicen muchos empresarios, dice, Dios vive en España, pero despacha en Madrid, ¿sí? Porque es el centro financiero. El ABC es primero informarte. El otro, nosotros lo que estamos luchando, nosotros como el vínculo de la Concanaco,
el llamado, ya a veces son Sí, palabras de modas que llega, el famoso soft landing, que aterrizar de manera suave, que llegan con una gente como nosotros, una cámara reconocida y avalada, que nosotros les llevamos de la mano. Hay incluso hay una institución muy bonita que se llama, tristemente por circunstancias políticas, antes había ProMéxico, que ProMéxico hacía un trabajo estupendo. ¿Qué hacía ProMéxico? Tú llegabas a ProMéxico y tú decías, yo como guerrerense, diga, mira, yo hago cajitas de Olinalá, que son unas cajitas negras de una madera muy especial que toda la vida huelen. Y ellos te decían, ¿sabes qué? En Valencia va a haber una feria, te daban el contacto, tú llegabas y vendías y era un éxito. Al perderse ProMéxico, muchos empresarios llegaron y se perdían y perdían todo, salían en números rojos. El ABC, nosotros, instituciones como nosotros, cámaras que ya estamos establecidas en España, nosotros los llevamos de la mano. Obviamente somos también, ¿cómo se llaman los ejecutores? Al decirles los malos, no sirve. Por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero traer aguacate. Pero nosotros sabemos que el aguacate está vendido a Estados Unidos, que es el mercado final y el que más le consume. ¿Por qué? sí. Porque la Unión Europea te pide cierto tamaño, el trayecto es largo y les decimos, discúlpanos, te rompemos el sueño, no es posible. Hay gente que ha querido llevar rompope, como dato, el rompope a veces la parte poquita leche, el acto que lleva, no cumple con la normatividad fitosanitaria que exige la Unión Europea y por eso el rompope no entra a Europa. Y hay muchas desconocimiento y muchas veces somos aspiracionales en estar allá, pero somos pocos, no estudiamos a fondo qué sí y qué no. El ABC es eso, es saber dónde quieres llegar, qué quieres hacer, si es posible, y el colchón que te digo, que debes de tener, deben de investigar, la renta de piso es cara en Madrid, de las zonas más caras, y es eso, tienen los contactos, estemos en las cámaras. ¿Para qué? Porque también sería un fenómeno, tristemente, que había lo que decía de los mexicanos que últimamente que no hemos visto, pero sí, hace 3 años o 4 había una persona que hizo una empresa fantasma, que llegaban los mexicanos con ellos, él se decía, somos, como se le llama en España, gestores, te solucionamos todo. Y los engañaban y les quitaban 20, 30 mil dólares y los mexicanos decían, no, no es mucho, pero nunca le contestaban. Lo mismo que pasa de aquí Sí. para allá, ¿no? O de allá para acá, y el ABC es eso, hermano, que se, que lean, que se documenten, y hay muchas probabilidades de éxito. Que no se desesperen. ¿Por qué? Porque no es como aquí en México. Deben de llevar la idea que su negocio va a prosperar de 3 a 5 años. Pero es un negocio seguro. Y si van con hijos, la seguridad que más, Sí, no es. con seguridad hay inversión, ¿no? Como me decían en mi bello puerto de Acapulco, para que haya inversión debe de haber seguridad. Te comentaba que ahorita en el tianguis turístico dicen hay mucha seguridad, pero hay tanta seguridad que te inhibe, que te da miedo, como que dices, ¿qué va a pasar o qué espera que Sí, pasen? No estás acostumbrado a tantas armas, con la cara tapada, convoy tras convoy, y la gente que venía, que llegó de fuera de Europa, realmente estaba asustada. Y me decían, ¿pasa algo? Digo, nada, es la seguridad, pero esto que tenemos aquí, allá. Y yo creo que así empresarios como tú, exitosos, bueno, que gracias. padres de familia, creo que es un excelente destino. Además, España, para nosotros es la puerta de Europa, porque cuando tocas España y lo logras, está Portugal, está Italia, está muchos países latinos que tenemos mucha oportunidad de crecimiento y de hacer negocio. ¿Por qué? Porque el mexicano siempre innova. Nuestra mente siempre funciona más allá. Somos, sin denostar y sin quitarle la brillantez, porque obviamente el Sí, español es brillante, las grandes capitales, los hoteles simplemente sí, son de españoles, la gastronomía, y nosotros estamos hermanados, nosotros no, como decimos, somos el mestizaje perfecto, ¿no? Pero tenemos la gran ventaja que nosotros somos muy creativos, como tú, ve, todo lo que haces diario estás creando algo. ¿Por qué? Porque es natural, como lo repito, es nuestra ADN, crecer, romper paradigmas y no le tenemos miedo a nada.
Eso allá les gusta. Pero culturalmente tenemos que modificar ciertos vicios que tenemos. La puntualidad. Allá se siguen, a mí me da vergüenza cuando me dicen, mexicano, Dani, nos vemos a las 9, pero 9 europeas o 9 mexicanas. Y a la fecha llego, y es triste, apenas tuve una plática en una reunión de empresarios que me dicen, fíjate, si yo nombro a un mexicano, director, sé que es el más capaz, pero nuestras juntas de las 9, al mes las va a poner a las 9:15, a las 2 meses a las 9:30, y a los 6 meses vamos a tener junta a las 12 del día y nada más los viernes. Y es cierto, además. Y es cierto, culturalmente somos diferentes y yo sé que sin orden no hay progreso. Y deja el progreso, debe haber la permanencia, que siempre así, no ser éxito como los juegos pirotécnicos que son bonitos unos segundos y ya después desaparecen. Así estamos acostumbrados muchos mexicanos que dicen ganamos mucho y ya después ya no hay. Ya Sí. fue un triunfo así muy esporádico. Y nosotros si seguimos esa norma, yo creo que es constante el éxito, la abundancia, la riqueza. Y nada es cambiando. Obviamente hay empresarios mexicanos que son un ejemplo en el mundo, ¿no? Slim, para empezar, como por decirte un nombre. Y que el que lleva la disciplina, la constancia, el reglamento y las consecuencias y el resultado y la supervisión de que lo que tú me dices que hiciste lo hayas hecho, ¿no? Sí. Hablamos de la pequeña empresa, de la micro y de empresarios, pero hay otro nicho muy interesante en Europa que son quienes manejan eh, ¿cómo se dice? Los oficios, perdona. El- el- un fontanero, un eléctrico, es carísimo, cobran así nada más por ir y que vean que tiene, son 200 euros y te cobran, y esto en México es algo que es, pues, no quiero decir barato, pero no se compara, ¿no? Para ese tipo de segmentos de oficios, ¿hay oportunidades también? Claro que fíjate que es algo que lo tomamos a risa entre mexicanos. Decimos, de haber sabido no hubiéramos estudiado tanto, tantos años en la universidad, en la especialidad. Allá lo que sacan mucho provecho de ellos son la gente que no es española, ya sea los rumanos pueden ser los mismos, mucho peruano, mucho colombiano, mucho ecuatoriano, mucho de dominicano, que se especializan. ¿Qué es esto? Ellos llegan a España y cuando ya obtienen sus papeles, allá para todo tienes que certificarte. Por ejemplo, y todos, uno que trabaja en un parque, yo lo observaba y le decía, ¿por qué das 15 viajes y llevas tu pala con 3 kilos? ¿Y por qué no la llenas? Ya haces la mitad. Dice, no, porque me lastimo la espalda. Y tengo un curso de certificación que me dicen que es la manera correcta para que transcurran los años y mis vértebras no se lesionen. Wow. Dice, ¿cómo? Sí, además estoy sembrando y tengo que ponerme lentes porque si una espina cae me daña la vista. Cosas que nosotros jamás pensaríamos ni haríamos, ¿no? Y ellos los oficios, el fontanero, el de la llave, por ejemplo, a un amigo se le perdió la llave y le llamó, Es como un que cerrajero. al de la chapa y dice, ¿cuánto es? Dice, 350 euros. Dice, ¿perdón? Dice, si yo no vengo, tú te quedas fuera de tu casa y no duermes dentro. Y son los que más ganan. Por ejemplo, nosotros, tú sabes que mi familia aquí desde hace 60 años se dedica al negocio de pinturas. Allá un cuarto, una recámara de 20 metros cuadrados, en pesos mexicanos te cobran 25,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Llegan, te protegen, te cubren, llegan con lentes, con guantes, llegan de manera quirúrgica. Es diferente, los oficios realmente son muy remunerados. Y si un mexicano va y se especializa y pone una agencia de reparaciones, allá le llaman reformas, cuando te arreglan un departamento, es donde más se gana dinero de manera rápida y constante, porque siempre están remodelando.
las casas, siempre el fontanero, el electricista, que te cambien una lámpara, amigo, un foco, que aquí lo hacemos, un foco en pesos mexicanos te cobran 500 pesos por cambiarte un foco. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Porque conlleva riesgo, porque ellos dicen, me tengo la escalera y tú dices, pues sí, ahí está la silla, no. En la escalera me pongo los guantes, los lentes por si hay una chispa o algo, y mi vida corre peligro. Y perdone la expresión, en español dice, joder, chaval, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Es así. Ese cambio de mentalidad, esa manera y ese es la fuerza que mueve España, como en México, más del 99, allá en España el 98.7, que son micro y este tipo de oficios, microempresarios, este tipo de gente profesional, porque son unos profesionales. Yo me reía, decía, ¿cómo vas a ser profesional? O sea, pues, ¿cómo profesional cambiando un foco? Y cuando van, y ellos fíjate que mencionan el trabajo digno. Cuando me decía un amigo, mira, se les llama funcionarios desde que el que trabaja en el jardín dice, él, con el sueldo que gana, va a estar en el mejor restaurante, sabe más de vinos que tú, o se va a un crucero. El poder adquisitivo que tiene la moneda. Obviamente aquí hay el contraste porque mucha gente de Sudamérica Sí. pasa como los migrantes de México que tienen la ansiedad de irse a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que mucho dinero lo envían a sus países, a sus familias. Es triste porque muchas veces dicen, tengo 8 años, 9 años que no regreso a mi país. Y ese dinero que ganan, el 80%, el 70% lo mandan a sus países de origen y ellos no viven como deberían de vivir. ¿Por qué? Porque su prioridad es otra. Pero aquí hablando de nosotros los mexicanos, aquel que tenga la oportunidad de poner un negocio, es más, de oficio, de reforma, le va excelentemente. Obviamente tienes que contratar gente. Me decía un mexicano, y lo hizo. Dice, yo me voy a traer albañiles de México y me sale más barato. Sí, por supuesto. Y lo hizo en Barcelona, pero le cayó revisión y ni te digo el problemón que se metió. Porque está con ilegales en oficios de alto riesgo y le cayó una multa que se arrepintió. Y yo digo, pues sí, pues llevo mis pintores de México, no se puede, pero son áreas de oportunidad. Mira que lo toca, sí son áreas de oportunidad muy importante, lo de los oficios, de una ganancia exponencial, hermano. Y justamente esa era la siguiente pregunta. Si tú has detectado áreas de oportunidad importantes en España para hacer negocios, para poder crecer, porque vamos, son culturas diferentes. Claro, mira, áreas de oportunidad, el show business. Ahorita que está de moda, a mí, ahorita que me invitan en España a ver un cantante, se apellida, no sé, Muñoz, no sé, que no lo conozco, sold out, en 10 ciudades de España. ¿Por qué? Porque México, hay una palabra y México está de moda. Eso es un área de oportunidad que se los llevan los mexicanos, los empresarios mexicanos se los traen a España. Y un mexicano puede hacer eso desde España, que disminuye ellos les llaman costes, disminuye los costes, te los traes, es una área de oportunidad. Lo que nosotros hacemos, eventos de México, eventos de Latinoamérica, son áreas de oportunidades que están de moda ahorita. Y se tiene que aprovechar porque eso va a durar 2, 3 años. Y es un área actual de oportunidad. ¿Sí? Hay el área de oportunidad, digamos, las agencias de viaje atendidas por mexicanos para mexicanos, el cual enseñarte, tú vienes a Madrid y vas a las Cibeles, vamos al Retiro, vas al Palacio Real, vas al Museo del Prado, que son cosas que debes de conocer, o sea, pero ¿qué pasa si hay un empresario mexicano que se dedica al turismo y te dice, yo te voy a llevar a un barrio donde se come el mejor cocido de Madrid o la mejor cocina tradicional? Y hay muchos mexicanos que están ahí porque dicen, yo quiero conocer España, porque hay muchos que vienen al Santiago Bernabéu y hay otros que dicen, para restaurantes internacionales, México no le pide nada a nadie a nivel mundial, ¿eh? Pero es un nicho de oportunidad. Yo voy por ti, una visita, te voy a hacer sentir madrileño. Experiencias. Experiencias, olores madrileños, el pan madrileño, la cocina, las fondas,
ese es un nicho de oportunidad muy grande porque muchos mexicanos vienen y conocen por ejemplo, aquí no importa que diga el Museo del Jamón, que es muy bueno, pero la cocina tradicional española, hecha por familias españolas, es un buen nicho de oportunidad. Hacer ese tipo de tour, yo creo que es un área muy buena y llevarlo a los pueblos cercanos Sí, de Madrid, que están a una hora, que es espectacular y que más del 90% me atrevo a decir, 80% no los conoce. fíjate que yo tuve una experiencia padrísima hace muchos años de la primera vez que estuve en Galicia, de restaurantes de alta cocina, pero caseros. Tú llegas a una casa, literal es una casa adaptada para tener mesas, y entonces es una cocina enorme, y es como si fueras a comer a la casa de tu tía, que cocina riquísimo en Sí, unas ollas enormes que te preparan un cocido gallego, te dan un pan de leña, te preparan un pulpo a la gallega y te dejan ahí las tapas. Pero lo interesante es que es como si estuvieras, o sea, casi no te falta que te pares y laves los trastes, claro, porque te ponen incluso la botella de vino, la botella de agua, y yo decía, pero ¿cómo se cobra? O sea, no es lo mismo que me tome toda la botella, o que no la pruebe, o que tome un claro. vasito, y te ponen, es como si fuera una comida, lo más cercano a lo que entendemos nosotros, sería como una comida corrida, Así es. que te ponen la jarra de agua, y pues si te la tomas bien, si te la acabas, no pasa nada, y de postre te dicen, no, quiere flan, no quiere tal, pero es súper rico. Y ese tipo de experiencias en una casa de piedra, en una cocina de leña, que la comida adquiere otro sabor, pues no la ves de forma común ahí en un restaurante, porque no lo hay, ¿no? En Madrid, por ejemplo. Ese tipo de oportunidades está muy bien. Y como bien decías, no pensar solamente en las grandes ciudades, ¿no? Sino todo lo que hay alrededor de ellas. Muy interesante. Sí, por ejemplo, la mayoría de los mariachis en España son colombianos y peruanos. Mexicanos casi no hay. Y tú como mexicano llegas y de repente oyes cantar a un mariachi una canción de dolor y la pronunciación es rara y le dices, ¿de dónde eres mexicano? No, no soy. Digo, se da eso de la gentrificación, volviendo a eso, Sí. que ocupan nuevas oportunidades y lo que tú dices, hacer ese nicho de oportunidades de un recorrido de cocinas españolas, pero lo que son ellas, no internacional. El pan, los postres, la variedad de comida que realmente aquí conocemos. Hace poco un amigo, le digo, lo llevé a comer paella, le digo, ten el limón, dice, ¿se le pone limón a la paella? Le digo, sí, fíjate, en muchas partes de España se le pone limón y le da un sabor muy específico y muy rico. Tú dices, ya ves, el vino con el agua que lo combina y que te pides la comida y te dan una botella de vino y se te hace mucho y rebajarla con agua. Son tradiciones que no conocemos o que pocos o algunos mexicanos conocen cuando van a un restaurante español aquí en México. Pero son muchos nichos de oportunidad porque España, dentro de todo, es un país muy tradicional. Y nosotros yo creo que tenemos la innovación. Cuando vienen los españoles y ven eso, simplemente no tienen el tipo de centros comerciales que tenemos aquí. Sí, Cuando llegan quedan muy admirados. Y nosotros vamos a los centros comerciales y decimos, esto es España, hay muchos adelantos que nosotros tenemos aquí en México y que lo sigue sorprendiendo. Pero sí hay mucha oportunidad y es un país bonito que nos ama, seguro, con un clima espectacular. Bueno, 6 meses frío y 6 meses calor, pero un frío que muy soportable, no como los de Canadá u otras regiones. Mínimo, máximo, mínimo 6 grados se aguantan perfectamente. sí, súper bien. Sí, Regresando a esto que decías de los centros comerciales y la forma como se ha desarrollado en México en los últimos años, simplemente Santa Fe. Me ha tocado ver con clientes que yo trabajo mucho en esa zona para corporativos y cuando vienen pues, gente de otros países y ven los edificios de Santa Fe, o sea, no le pide nada a muchas ciudades norteamericanas, europeas, con esos centros financieros impresionantes. ¿Eh? Madrid la tiene, pero no tiene, yo creo, la cantidad de edificios, ¿no? Solamente de lo no que hay sé, en el Santa centro Fe. financiero y son muy poquitos. Sí, O sea, cuando los españoles llegan y conocen Santa Fe, no dan crédito a que sea México. sí. O sea, los espacios, los miles de metros cuadrados que tiene el centro comercial Santa Fe, o suben por Avenida Paseo de las Lomas y van llegando,
es un México desconocido para ellos. Sí, los edificios que Los son, edificios inteligentes, todo, y obviamente el caos del tráfico, dice un amigo español que está aquí, que dice, ¿sabes qué, amigo? Yo no puedo manejar aquí. Aquí es la Fórmula 1. sí, Y lo que tiene México es eso, somos un país impresionante en la infraestructura, que Madrid, bueno, también Madrid conserva su color, su tradición, y eso se aprecia mucho. sí. No Eso está, rompen, no rompen sí, su arquitectura. sí está buenísimo, que no hay cambios. A mí me llamó mucho la atención de la primera vez que fui. Ahora es igual, no hay cambios tan significativos como Santa Fe, que de repente no fuiste en 20 años y es otro mundo completamente. Oye, ya casi para finalizar, con el tiempo y la distancia, ¿cómo ves a México desde allá? Hasta el suspiro saqué. No necesitamos palabras. Siguiente pregunta. Nada, sí. Veo a México como que tiene otra oportunidad histórica. De México ya no merece sufrir más. Ya la gente debe de exigir más. Ya hablando, claro, no debe de haber más desapariciones de tantos jóvenes, de tanta mujer. Ya si identificas a los funcionarios que comprobados México, mientras no haya consecuencias para quienes hacen el mal, no va a haber el cambio. Aquí me decía un español, dice, no, que dice, ustedes siempre han sido valientes, ¿qué ha pasado, Dani? Veo a un México temeroso, veo a un México polarizado, en el sentido que hay quienes defienden un tipo de gobierno y que no ven más. Dice, ellos están bien, ustedes hicieron las cosas mal, ellos es permisible, y les dan, es el ejemplo. Tú como dueño, como cabeza, y contratas a un director, le das un tiempo para que dé resultados. Yo creo que en México lo que más daño nos hace es la inseguridad y la corrupción en todos los niveles. Lo veo en Acapulco hace mucho, que si tú no te estacionas y le das dinero, te rayan el carro o te amenazan con golpearte. Y veo un México nostálgico porque las cosas cambian. Qué bueno que hay gente que dice nos equivocamos, no exigimos, pero sí veo un México que ojalá reaccione, un México que diga, como decían, ya nos dimos cuenta que el pueblo no es sabio. Y es una realidad, porque para ser sabio tienes que estudiar y tienes que prepararte. No es de lealtades, es de capacidad. Y creo que México tiene todavía la oportunidad. Es la primera, no me meto en política, bueno, mujer presidenta que tiene una oportunidad histórica. El hecho de haber ido a España habla muy bien de ella. ¿Por qué? Porque abre la puerta a una negociación. Ya no vamos al tema recalcitrante de disculpas de quién tuvo la culpa, no. Vamos de hoy en adelante a reconstruir, ¿sí? México se perdió, dejó de ser política exterior efectiva. Y ojalá México reaccione, que reestructuren como dicen, su ajedrez político, reorganicen, ¿sí? Ya no pueden estar los mismos, en el sentido, en el mismo actuar, en la misma impunidad. Cuando México dé un golpe fuerte, un manotazo de autoridad, las cosas van a cambiar, porque tú cuando sabes que hay consecuencias, no lo vuelves a hacer. Si tú hago una falta y me reubicas en otro lado, la corrupción crece. Y tristemente en México en elecciones nos ven como un país muy corrupto. Es muy triste, pero debe de haber un golpe de autoridad, un cambio de timón de la gente que está ahorita, porque van iniciando. Ya tuvieron algunos años y ahorita yo creo que es una oportunidad histórica, y ojalá lo haga por el bien de todos los mexicanos, de la gente como tú, que invierte, que se arriesga, que cree en México, padre de familia, y que estés aquí porque crees en México, con un temor que tienes. Ahorita tu hijo, un hijo brillante que se va, tú te quedas preocupado y ya no queremos preocuparnos.
Queremos decir, saber que vamos a regresar. Y México ya es hora de que se quite esa etiqueta de país corrupto y volvamos a ser lo que somos, un país grande, como siempre lo hemos sido, grande en la extensión de la palabra, porque somos un país con valores, un país el país que respeta a sus mayores es un país de valores. La autoridad tiene la obligación de controlar los contenidos que se transmiten en la televisión y eso no, no es ninguna represión ni nada, ¿eh? Simplemente que cambien la palabra de represión por protección, que nos dejemos de inventar adjetivos de moda, porque las buenas costumbres y la educación es de siempre, amigo. Sí. Y hemos perdido eso. No copiemos a otros países. México no necesita copiarle a Nelly. México necesita volver a sus raíces y demostrar, como dicen, ¿se puede decir una grosería o no? No, ¿verdad? Sí, lo que quieras, por supuesto. Viva México, cabrones. Así, ese grito nos hacen los españoles cuando nos ven. Viva México, cabrones. Nos llena de orgullo porque cabrón no es, cabrón es ser gallardo, es ser valiente, es no tenerle miedo a nadie. Pero hemos dejado de ser cabrones y nos volvimos sumisos. Nos acostumbramos a estirar la mano. Al empresario se le dejó de dar incentivos. Aumenta el sueldo y sigue pagando los mismos impuestos. Hay muchas cosas que no haces ajustar el equilibrio y las cosas cambian. Y yo creo que es tiempo, estamos a tiempo. Y ese grito internacionalmente conocido, ¡Viva México, cabrones! Tenemos que volver a ser unos cabrones. Y lo hemos dejado de ser. No escuchar el canto de las sirenas, porque los últimos años los hemos escuchado. ¿Y qué hacen las sirenas? Te duermen y te mueres o te ahogas. Y eso ha pasado con muchos mexicanos. Y eso es, amigo, mi pensamiento. Soy muy orgulloso de ser mexicano. Doy el pecho por México, pero también los mexicanos no son mártires. No van a dar la vida para nada, ¿no? Y por eso muchos mexicanos se están yendo. Y espero un México de reconciliación. Qué bueno que ya no hay ese discurso de divisionismo. ¿Cuándo se había visto que familias dejaban de hablar, se odiaron por irle a un partido azul, verde o rojo o morado o el que sea? Nunca había ocurrido. Antes la política con todos sus defectos era fiesta. Ahora es separación. Si no piensas como yo, eres mi enemigo. ¿Dónde cabe eso? México no ha sido así, en otros países sí, pero nuestras raíces de unión es fiesta. El flamenco es velo como el tango, tragedia, dolor. Los bailes mexicanos es alegría, gritamos, nos reímos. Tú ves el jarabe tapatío, ves y se te antoja un tequila. O gritar el Viva México, cabrones. Y tú ves el flamenco y sufre por la energía tan padre. También es arte, que de allá viene todo. Pero tenemos que volver a reconquistarnos nosotros, volvernos a poner límites, no decir que nadie te diga lo que tienes que hacer. Cuando tú tomas la batuta y dices, esto no y esto sí, porque tenemos el conocimiento, la personalidad de decidir qué es lo mejor para nosotros y para nuestra familia. Y si tú le dejas que otro decida qué le conviene a tu familia, estamos jodidos, amigo. Eso creo. Qué plática más inspiradora. La verdad es que nos dejas con muchísimas reflexiones para tratar de ir. Yo creo que son demasiadas las ideas que platicamos, pero este cierre que hiciste se me hace verdaderamente espectacular. Y por eso fue la invitación para que vinieras a Líderes por México, porque tú eres un digno líder que nos está representando en México, Gracias, poniendo hermano. en alto los valores y toda la cultura que tanto has comentado. No me resta más que agradecerte tu amable aceptación a esta entrevista y queda la puerta abierta, esta es tu casa. Gracias, mi hermano, con el cariño, el respeto de siempre, mi admiración para ti como un líder Muchas gracias, hermano. que hemos sobrevivido a cosas que la gente no sabe y que nos hemos repuesto de grandes tragedias, grandes tristezas y apostamos por la vida, por la alegría y por la familia, hermano. Y por una amistad que somos hermanos de vida, porque así lo decidimos, pero además se logra con hechos y con lealtades. Y eso es lo que hemos hecho. Soy muy orgulloso, sabes que te quiero y te respeto más, cabrón. Eres una referencia de vida, de sobrevivencia y de valentía y de resiliencia. Y gracias por la invitación. No, ¿qué nos queda? Muchas gracias de verdad a ti. A ti. También con todo mi cariño, todo mi respeto y admiración igualmente. Y de verdad, creo que
Va a ser muy interesante esta plática. Por supuesto, ponemos tus redes para que te contacte la audiencia, que seguramente va a tener muchas preguntas como yo las tuve, Ojalá. que quiera acercarse a la cámara para que tenga esa orientación y poder ponerle alas a sus sueños. Muchas gracias nuevamente. Y gracias también a ustedes por regalarnos su tiempo. Nos vemos en la próxima.